Hola, buenas noches. Es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes em, en vivo. Voy a esperar a que se conecten. Ujú. Ya, ok. Este, bueno, gracias a Dios por el privilegio que me está dando en poder participar en la página de un plan divino. Es un gozo y un privilegio poder estar participando, gracias a la hermana Yare, que Dios ha puesto en su corazón, ¿verdad?, crear esta página, y yo creo que ha sido de mucha bendición a mi vida, y yo creo que también ha sido de mucha bendición esta página a muchas de nosotras, ¿verdad? Y gracias a Dios por la página de un plan divino, ¿verdad? Y esperemos que sigamos siendo de bendición a sus vidas. Cada jueves a las 8 se estará dando enseñanza. El próximo jueves le toca a la hermana Anita, y espero que también puedan conectarse y tomar nuestro tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Espero en esta noche poder ser de bendición a sus vidas. En el día de hoy vamos a ver acerca de Abigail, ¿verdad? Ella fue una mujer pacificadora. Eh, Voy a tomar mi tiempo en este momento para poder saludar a los que ya están conectados. Eh, Hola mami, Yarecita. Hola Misurita. Hola Yarecita, Dios te bendiga. También está conectada Lourdes Bolán. Mi papi, saludos ahorita desde Felipe Carrillo Puerto. Bendiciones. Igualmente papi, bendiciones. Aradichan, amén. Que Dios le bendiga y siga usando en su obra. Saludos desde Mérida, Yucatán, México, de la Iglesia Bautista Fundamental. Eh, Independiente Filadelfia, del pastor José Chan. Hola hermanas, saludos desde aquí de Felipe Carrillo Puerto a Yucatán. Eh, gracias mami, igualmente. Bueno, veo que ya varios ya se conectaron. Y antes de comenzar esta enseñanza, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar, ¿verdad? Y ser bendecidos a través de su palabra. Querido Dios, gracias te damos, Señor, en este momento, en esta noche. Venimos a tu presencia, rogándote y suplicándote, Señor, que limpies nuestros pecados, nuestra maldad, Señor, todo lo malo que pueda haber en nosotras, Padre Santo. Te ruego que me ayudes y pueda hacer de bendiciones, Señor, esta enseñanza, que podamos tomar decisiones en esta noche, querido Dios. Habla a nuestras vidas, Señor, y ayúdame que pueda ser yo de bendición a sus vidas, a cada hermana, Señor, a cada persona que se estará conectando, querido Dios. Úsame grandemente, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este hermoso día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Bueno, voy a comenzar. Las que no escucharon al principio, voy a hablar acerca de Abigail. Ella fue una mujer pacificadora. Vemos que la Biblia nos da muchos ejemplos de vida familiar, pero pocos son los que llamaríamos ejemplos ideales. Algunas eran familias polígamas o con esposas estériles. Otros tenían hijos desobedientes, problemas económicos, enfermedades, muertes o esposos que no tenían una fe común. Como muchos de esos problemas son comunes en los hogares actuales, llegamos a pensar que esas situaciones son normales. Pero no debemos aceptar como normal a aquello que podemos mejorar con la ayuda de Dios. Leyendo esta introducción, ya había leído varias veces esto, pero hay una frase que en lo personal a mí me agradó y lo puse en práctica, que dice: pero no debemos aceptar como normal a aquello que podemos mejorar con la ayuda de Dios.
yo lo referí acerca de muchas veces nos quedamos estancadas o decimos, bueno, pues así seré porque así me enseñaron mis padres. Seré así de desobediente porque es lo que yo veo. Pero no queremos mejorar, ¿verdad? No queremos progresar, no queremos cambiar nuestra manera de ser, de actuar, de comportarnos. Queremos estancarnos en lo que solamente se nos ha enseñado, ¿verdad? Y en la Biblia podemos aprender muchas otras cosas buenas acerca de mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y en Abigail podemos aprender una virtud que ella tenía, era una mujer pacificadora. Vemos que Dios en su bondad nos da ejemplos de mujeres que vivieron estas situaciones hogareñas en la vida real. Podemos ver cómo, con la ayuda de Dios, ellas mantuvieron a sus hogares en una relativa paz, a pesar de sus problemas. Abigail era justamente este tipo de mujer. Más adelante vamos a ver por qué era justamente este tipo de mujer. Vemos que la historia ocurre después de que David fue ungido como el escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero el rey Saúl estaba aún en el trono y estaba más celoso de David que nunca. El rey quería matar a David. David y sus hombres rondaban por el campo protegiendo a los campesinos. A cambio de sus servicios, los campesinos les proveían comida para ellos y para sus animales. Uno de los hacendados que recibió protección de David era un hombre muy rico llamado Nabal, el esposo de Abigail. Durante la temporada en que las ovejas se quilaban, David envió a sus hombres a la casa de Nabal para pedirle comida, pero éste se la negó. En 1 Samuel 25, 2 y 3 se nos da un vistazo al hogar de Abigail y Nabal. Si ustedes tienen una Biblia ya, pueden seguirme. En 1 Samuel 25, del 2 al 3 dice: Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba alquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vemos que a Nabal se le describe como severo, rudo y de malas obras. Era rico, pero se emborrachaba a menudo. A través de otros versículos nos enteramos que le rendía culto a un dios falso, ¿verdad? A su vez, Abigail es descrita como inteligente y hermosa. Las mujeres se esmeran en parecer bellas, descuidando su mente. Una mujer hermosa, con gran inteligencia, constituye una de las obras maestras de Dios. Si recordamos por qué le llaman a Abigail una mujer pacificadora, que era justamente este tipo de mujer, porque vemos la actitud de Nabal, ¿verdad? Que era severo, rudo y de malas obras, ¿verdad? Yo creo que si Abigail no hubiera sido una mujer pacificadora, yo creo que Abigail ya se hubiera ido de su hogar, ¿verdad? Hubiera abandonado a su esposo. Pero Abigail vemos que nunca abandonó a su esposo. Ahí estuvo siempre, ¿verdad? Y eso también lo podemos, nosotras como señoritas, lo podemos poner como nuestros padres, ¿verdad? Si tienes padres inconversos que aún estás orando por ellos, le estás pidiendo y rogando a Dios que los traiga, que ellos puedan ser salvos, o estás orando por una persona, ¿verdad? Sé paciente. Dios va a contestar tu oración
cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Pero tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Yo creo que Abigail oraba por su esposo, Nabal. Y vemos que Abigail no se desesperó y no se quejó con Dios. Ay Dios, ¿por qué Nabal es así? Ay Dios, ¿por qué tal vez no me contestas mi petición? No, vemos que Abigail fue una mujer pacificadora. Y así deberíamos de ser cada una de nosotras, mujeres pacificadoras, ¿verdad? Que aprendamos a esperar en Dios, en la petición que nosotras llevamos a Dios. Aprendamos a esperar porque Dios a su tiempo la responderá. Seguimos con la historia que nos dice, David y sus hombres habían sido muy buenos con Nabal. David había enviado a 10 de sus hombres con saludos de paz y solicitando lo que Nabal les debía. Nabal se negó a darles comida y David se puso tan furioso que había decidido matar a Nabal y a toda su gente. Uno de los criados de Nabal escuchó el plan y se lo dijo a Abigail, rogándole que hiciera algo. Note que el siervo vino a ella y no a su amo. Abigail actuó de inmediato, sin decirle nada a su esposo. Le llevó personalmente a David y a sus hombres tantas provisiones como ella creyó necesario. Abigail se encontró con David justamente cuando su ira estaba a punto de estallar. Al verlo, ella se postró a sus pies y le dio la comida, con una actitud humilde. Se culpó a sí misma por lo que había pasado y le explicó a David que la necia actitud de Nabal era una característica de su personalidad. Abigail reconoció que los hombres de David habían sido buenos protectores y le rogó que le perdonaran la vida de su esposo y de su hogar. Abigail podría haberse sentido tentada a dejar que David matara a su esposo Nabal, lo cual habría librado de ese matrimonio desgraciado. Imagínese usted con qué frecuencia habrá tenido Abigail que excusar el comportamiento de su marido. Sin embargo, se mantuvo fiel a él. Vemos que podemos aprender esto de Abigail, ¿verdad? Acerca de que fue paciente, amó a su esposo tal y como él era. Eso lo vemos también en Primera de Pedro 3:1, que nos dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque así también se atraviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Muchas veces somos impacientes, ¿verdad? No solamente las casadas a sus esposos, sino también nosotras como hijas, o también podemos ser impacientes con nuestros amigos o otras personas, ¿verdad? Y nos desesperamos tanto y solemos tener una mala actitud, ¿verdad? Y vemos que en el caso de Abigail, wow, para mí es un gran ejemplo Abigail, porque a pesar de cómo era su esposa, pues vemos que no le deseó el mal, no le deseó la muerte, ¿verdad? Sino al contrario, rogó y suplicó que no lo mataran. Seguimos, dice, la ofrenda de paz y la serenidad de Abigail aplacaron la furia de David. Ella no le reprendió, sino que le habló con sabiduría y amabilidad. Le recordó a David que él había sido elegido por Dios para ser el rey y que no debía actuar impulsando por la cólera. Ella sabía que la venganza le correspondía a Dios. David también lo reconoció en cuando se calmó, ¿verdad? A pesar de estar casada con un borracho torpe y tonto, Abigail no se amargó. No se quejó ni sintió lástima de sí misma ni odio.
aceptó sus circunstancias y continuó con gracia con sus responsabilidades. Abigail intervino en el momento justo y esa es otra lección que aprenderemos de ella. Cuando tenemos sabiduría para compartir, coraje para actuar y ayuda tangible que ofrecer. No debemos dudar en actuar sin importar los riesgos inminentes. La misión de paz de Abigail tuvo éxito y una vez cumplida, regresó a su casa con su esposo malvado y reasumió su dura vida. No trató de abandonarlo ni de pedirle el divorcio. Ella había jurado vivir con él en las buenas y en las malas. Su vida era ciertamente pasaba por las peores. Muchas veces nosotras cuando estamos enojadas o tenemos problemas o circunstancias a nuestro alrededor, solemos explotar, solemos no pensar antes de hablar. Pues muchas dicen, no, pues voy a decir lo que mi corazón dice y lo que mis sentimientos me dicen en ese momento, pero no pensamos en lo que pueda acontecer, ¿verdad? Porque podamos dañar a esas personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. Y ese no es una persona o no habla de una mujer sabia. Una mujer sabia es la persona que muchas veces se queda callada, ¿verdad? Se queda callada. Va a haber momentos en los cuales nos van a ofender, nos van a criticar, van a hablar mal de nosotras. Va a haber situaciones en las cuales nos hagan enojar o entristecer. Pero que esas circunstancias, que esas situaciones no nos hagan a nosotros proceder de una manera incorrecta, de poder hablar y al momento, ya cuando decimos, ya ofendimos a muchas personas. Mejor seamos sabias antes de poder hablar. Pidámosle sabiduría a Dios, decirle: Dios, esto lo que voy a hablar, ¿será de bendición o será de tropiezo? Es mejor pedirle sabiduría a Dios, porque dice la Biblia que Él da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Tenemos que aprender nosotras a ponerle una reja a nuestra boca, ¿verdad? Porque cuando nos dicen algo, ya empieza ya ofendimos a tantas personas, ¿verdad? Y eso no es correcto, a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Y en Abigail vimos justamente esto, ¿verdad? Si Abigail no hubiera pasado tiempo con Dios, imagínense, hubiera estándole gritando a su esposo, quejándose, y no hubiera sido de bendición a la vida de Nabal, ¿verdad? Y nosotros podemos ser de mucha bendición a la vida de personas con nuestra sabiduría, ¿verdad? Callando y esperando el momento para hablar, ¿verdad? Si estás en un problema, situación, pidámosle sabiduría a Dios, ¿verdad? Para que Él nos guíe qué hacer, cómo hablar, cómo expresarnos, para no poder ofender a esas personas, ¿verdad? Y vemos que la historia de Abigail continúa en 1 de Samuel 25, 36 al 38, y dice la Biblia: y Abigail volvía a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en casa, como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hacia el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Abigail demostró tener gran carácter y fe por la forma que confió en los tiempos de Dios respecto a la vida de su marido. La Biblia no cuenta los intentos de Abigail por cambiar a Nabal, ni narra ninguna oportunidad en la que Abigail haya querido zafarse de su matrimonio. Ella sufría debido al comportamiento de su marido, pero se quedó firme en su rol de esposa de Nabal, trabajando para mantener la paz.
cuando David se enteró que la muerte de Nabal, tomó a Abigail por su esposa, ¿verdad? Dios no nos promete eliminar nuestros problemas. Él promete estar con nosotras en medio de nuestros problemas. La solución de Dios para la difícil vida hogareña de Abigail vino cuando y como Dios lo quiso. Posiblemente Abigail haya tenido de algún modo la pérdida del hombre a quien ella le había sido tan fiel, pero ella aceptó la soberanía de Dios. Vemos la historia de Abigail, ¿verdad? Que ella fue una mujer pacificadora, pero también fue una mujer sabia. Y es lo que nosotras como mujeres tenemos que aprender, ¿verdad? Las hermanas casadas tienen que aprender a ser sabias con sus esposos, ¿verdad? No decirles cosas, ¿verdad? O siempre estarle ahí como que hostigando y estar como que inconformes, ¿verdad? Y nosotras como señoritas estar agradecidas por la vida de nuestros padres, ¿verdad? Como la vida de nuestros padres y poder seguir orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios les dé sabiduría, como guiarnos a nosotros. Y debemos ser sabias al hablar, ¿verdad? Como decía hace un momento, muchas veces nos guiamos tanto por lo que dice nuestro corazón y por lo que dice por nuestros sentimientos, y podemos ofender a muchas personas, ¿verdad? Y en vez de ser de bendición a sus vidas, somos de tropiezo. Por eso antes de poder hablar, seamos sabias, seamos muy sabias, ¿verdad? Porque pues dice un dicho que duele más, ¿cómo era? Duele más las palabras que un golpe. Entonces, seamos muy sabias, ¿verdad? Tanto las mujeres a sus esposos y nosotras como hijos y también las personas que nos rodean. Voy a terminar con esto. Dice, Abigail era una mujer pacificadora. La paz puede ser descrita de muchas maneras. Al momento de su salvación, los creyentes reciben paz con Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el transcurso de nuestras vidas diarias, los creyentes podemos experimentar la paz de Dios. Dice la Biblia en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz mental, la capacidad de irse a dormir en la noche sin preocuparse. Es un testimonio para aquellos que la rodean que el príncipe de paz vive y trabaja dentro de nosotros. Justo antes de partir de la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo podemos encontrar en Juan 14:27. ¿Tiene usted paz en su mente? ¿Es su hogar un lugar pacífico? ¿Trata usted de pacificar y mantener en paz a su familia? ¿Los demás la consideran una pacificadora? ¿De qué modo puede usted, como Abigail, ser una mujer de paz? Dios da la respuesta en Isaías 26:3-4. Nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Verdad? Y vemos que la paz viene cuando una persona acepta a Jesús, ¿verdad? Si nosotras somos hijas de Dios, tenemos la paz de Dios. Y
cualquier problema, situación o adversidad que nosotras estemos pasando, ¿verdad? Él está con nosotras, ¿verdad? Y seamos mujeres pacificadoras, seamos mujeres sabias, ¿verdad? Y pues porque eso le agrada al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por la enseñanza de esta noche que Dios puso en mi corazón dar acerca de la vida de Abigail, ¿verdad? Que podemos aprender muchas otras cosas de ella, ¿verdad? Gracias a todos los que estuvieron presentes en vivo. Gracias por tomar de su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Para concluir esta enseñanza, les invito a orar. Señor Jesús, en esta hora de la noche, gracias te damos, Señor, por ser un Dios tan bueno, Señor, y gracias por tener misericordia, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, a pesar de que te fallamos, querido Dios. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por esta enseñanza, querido Dios, y rogándote, suplicándote que haya sido de bendición a personas que lo vieron, querido Dios, y sigue usando mi vida para tu honra y tu gloria, querido Dios, y cada persona que está pasando por situaciones difíciles, querido Dios, darle sabiduría para cómo poder actuar en esa situación, querido Dios. Gracias te damos por todo lo bueno, querido Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por tomar de su tiempo y voy a saludar. Veo que algunas están conectadas. Ana Hernández, Aleyi Atrán, Raúl Ramírez, la hermana Nena y mi hermana Bere. Bueno, las demás las saludé desde un principio, y la hermana Juanita Hernández también nos está viendo. Bendiciones, Urita Pech Gándara. Igualmente, hermana Juanita, bendiciones, saludos también. Hermana Nena, Dios te siga usando, Surita, saludos. Igualmente, hermana, Dios la bendiga, y igualmente saludos. Gracias a Dios por tu vida, Suri, que Dios te siga usando, saludos por allá. Igualmente, hermana Juanita, saludos allá para Monterrey. Bueno, gracias a todos por estar presentes en esta transmisión. Espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas. Y Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego.